Muy bien, les saludo nuevamente con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a la continuación de esta clase de Teología del Antiguo Testamento. Estamos dentro de la clase del testimonio no requerido, que es uno de los aspectos del testimonio con que Israel habla acerca de Dios, habla acerca de Yahvé. Y vamos a continuar. La ocasión pasada hablamos acerca de Israel como compañero de Yahvé, y ahora vamos a hablar de la persona, del ser humano, en particular, hablaríamos de la persona o del ser humano en un sentido universal como compañero de Yahvé. Bueno, algo que tenemos que clarificar aquí es que, aunque en Israel, en la historia israelita, hay un momento en el que la nación empieza a generar o a alimentar un sentimiento nacionalista, un sentimiento de pureza. Esto sucedió con mayor precisión en la época posexílica, cuando este grupo de judíos, de israelitas, regresan del exilio, y entonces se encuentran ante una cuestión que ellos han venido tratando de resolver, y es que la pureza de su raza, bueno, para ellos es algo bien importante. Se van a encontrar con estos grupos mezclados, y etcétera, etcétera. Bueno, ya eso ya hablamos en la clase anterior. Ahora, esta idea, digamos que es una idea posterior, porque en el pueblo de Israel, la idea de la pureza y estos sentimientos nacionalistas fuertes, arraigados, se van a hacer todavía más poderosos, se van a arraigar de una manera más clara con el paso del tiempo, conforme ellos van alimentando la expectativa de liberación, y al mismo tiempo van alimentando la idea de su Mesías. Voy a decirlo así. Israel durante mucho tiempo anheló, quiso tener esta emancipación de las potencias que lo tenían dominado, empezando por Babilonia primero, pero después, cuando llegaron los medos y los persas que conquistaron Babilonia y formaron el imperio persa, en ese momento los israelitas pues tuvieron la oportunidad clara de retornar a su país, de reconstruir su ciudad, de reconstruir el templo, de restaurar el culto, pero no tuvieron una independencia política. Siempre estuvieron bajo la soberanía, bajo el dominio de la nación, del imperio. Ahora, esto trajo como consecuencia que los israelitas tuvieran un anhelo muy fuerte, un deseo muy grande de tener su propio rey y de tener su independencia, de tener esta emancipación plena. Pero no lo lograron. Esta realidad que ellos tanto anhelaban no llegó. Y bueno, conforme pasaba el tiempo, lejos de disminuir esta intención o de disminuir este deseo, se fue haciendo más fuerte, se fue haciendo más poderoso. Y sobre todo fue más patente, fue más evidente cuando, después de que el imperio persa perdió el control, y este control lo tomó el imperio griego, los israelitas se vieron todavía en una condición aún más angustiada, ¿no? Angustiosa, porque si bien con los persas tenían ciertas libertades, los griegos representaban una amenaza más grande para el judaísmo, porque los griegos, a diferencia de los persas, además del dominio político, del dominio militar, ellos pretendían realizar otro tipo de dominio que era más amenazante para el judaísmo, y es el dominio cultural. Alejandro Magno tenía como una de sus convicciones el deseo de llegar a las naciones que él conquistaba, y él comprendía que las otras naciones fuera de Grecia eran naciones bárbaras,
y lo que él pretendía era civilizarlos. Lo que él pretendía era hacer que las naciones dominadas aprendieran la cultura griega y de esta manera se volvieran personas cultas. Entonces, él propuso y promovió diversas estrategias para difundir la cultura griega. Hacía lugares donde llegaban, ellos promovían y enseñaban la filosofía griega, establecían escuelas de filosofía, donde se enseñaban ciencias, donde se enseñaban artes, donde las personas aprendían a filosofar. Difundieron la cultura en el sentido también de la arquitectura. Comenzaron a construir edificios con características griegas, con el estilo de los clásicos griegos, las columnas, tipo los Partenones, en diferentes lugares, calzadas, avenidas, baños públicos, las piscinas, digamos, lo que sería nuestro equivalente a los estadios hoy, donde se celebraban las competencias olímpicas. En diferentes lugares se promovía el uso de los gimnasios, donde las personas iban a desarrollar sus habilidades deportivas, y pues en estos lugares las personas generalmente concurrían desnudas. Entonces, imaginémonos lo que sucedió en Israel cuando llegaron los griegos y empezaron a difundir todo esto, y entonces a la par de la sinagoga colocaron escuelas de filosofía. Empezaron a construir estos edificios estilo griego, empezaron a cambiar los edificios que estaban construidos al estilo más hebreo, cambiaron sus fachadas, cambiaron sus estructuras, empezaron a promover el uso de esculturas en diferentes lugares, en honor a sus dioses y en honor a las personalidades más destacadas de los griegos. Y bueno, para los judíos esto representaba una amenaza mucho mayor, lo cual provocó una reacción, y la reacción obviamente alimentó más este sentido nacionalista, este sentido y la idea de la pureza, y haciéndose más fuerte, se arraigó, profundizó, de tal manera que en Israel se promovió un rechazo completo, absoluto, hacia lo griego. Y esta resistencia, que ahora era una resistencia no militar, sino cultural, fue transformando a Israel, y haciendo que la idea de un Mesías, la idea de un gobernante, de un rey propio, que los liberara, que los emancipara del dominio griego, y que echara fuera todas estas ideas y purificara a Israel, bueno, se hacía todavía más fuerte. El deseo, la expectativa, la esperanza que tenía esto era todavía más, tenía un arraigo mayor. Bueno, entonces, si uno puede observar la historia, nos vamos a dar cuenta que muchos movimientos de insurrección, de liberación, con el paso del tiempo van perdiendo su fuerza, van perdiendo su pasión, conforme las generaciones van cambiando y van surgiendo nuevas generaciones que ya no tienen la experiencia de haber vivido, por ejemplo, en libertad, de haber tenido cierto margen de libertad, y que pasaron de la libertad a la opresión. Cuando ya surgen nuevas generaciones que nacen en la opresión, como que van viendo lo normal, lo van viendo como algo propio de su cultura, y se van acostumbrando a ello. Y en Israel no ocurrió esto. En Israel ocurrió exactamente lo contrario, que las nuevas generaciones se hacían más apasionadas. Y bueno, tenemos narraciones muy claras. Hay mucha documentación de la época de los macabeos, de cómo este grupo de los macabeos, que pasa de la resistencia cultural, de la resistencia religiosa, ahora a la resistencia militar, y se convierten en grupos armados que deciden tomar las armas y hacer la guerra contra los griegos, y hay una resistencia tremenda en Israel
al grado de que, bueno, siempre uno sabe que a una resistencia mayor, mayor fuerza, y entre mayor fuerza, mayor reacción, y entonces esto es como una cadena que se va haciendo cada vez más grande, y entonces los sentimientos nacionalistas y las ideas de la pureza racial se van haciendo todavía más estrictos, más fuertes. Esto es lo que nosotros llamamos como el fenómeno del judaísmo. Y se va alejando, esta idea se va alejando cada vez más de una comprensión en la que la persona humana, como tal, universal, sin distinción de razas y sin distinción de cultura, quepa en los proyectos de Dios. Se van alejando cada vez más esto. Y entonces el judío empieza a interpretar la escritura como judío y empieza a ver que el judaísmo, como si el judaísmo hubiera existido siempre, como si el judaísmo hubiera estado presente en la historia y en el texto bíblico desde que Dios creó al hombre. De hecho, se entiende como si el primer hombre hubiera sido un judío, ¿no? Y bueno, cosa muy rara porque los judíos no existieron sino hasta después del exilio, y se fueron formando y fue afirmándose esta expresión de lo judío, pues conforme pasó el tiempo. Bueno, si esto pasó con los griegos, pues imaginémonos todo lo que pasó después ya con los romanos, cuya conquista, cuyo dominio fue todavía más severo que el dominio de los griegos. Y bueno, uno puede investigar mucho acerca de esta historia. Lo que yo quiero rescatar aquí es que uno no debe llevarse, o nosotros no deberíamos de tener la idea o la concepción de que para Dios lo único que vale es lo judío, o la expresión cultural judía. Los israelitas, antes de llegar a ser judíos, fueron israelitas y eran 12 tribus. Pero antes de llegar a ser israelitas, necesitamos entender que Dios se manifestó en el mundo, y los israelitas tenían muy clara esta comprensión desde el mismo momento en que narran el origen de su pueblo, basado en un hombre llamado Abraham. Y Abraham no era, en primer lugar, ni israelita ni judío, sino era un hombre, un caldeo, un hombre que representaría al ser humano universal. Adán no es situado tampoco como un hombre que fue creado, por ejemplo, en Israel. El texto bíblico narra que Adán fue creado y fue formado por Dios y fue ubicado en un jardín que, si uno puede seguir un mapa y más o menos las orientaciones, por ejemplo, con los nombres de los ríos, pues nos ubica en Mesopotamia. O sea, la Mesopotamia significa un lugar que se ubica entre ríos, entre los ríos. Y bueno, el jardín del Edén está ubicado en la Mesopotamia, que después fue conocido como Babilonia. Esa Mesopotamia, el relato bíblico ubica al ser humano como puesto ahí exactamente. Entonces, esto es una idea revolucionaria, porque el ser humano original entonces no fue puesto en Canaán. O sea, no hay una concepción de que Adán hubiese sido un israelita, o que Adán hubiera sido creado, por ejemplo, y puesto en Jerusalén. Bueno, si había una idea de que Jerusalén es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, construida y propuesta a partir del gobierno del gran rey David, no, Adán, Noé, Abraham, grandes personajes de la historia prebíblica, y yo digo prebíblica porque la Biblia no se comienza a escribir sino hasta tiempo posterior. Bueno, si quisiéramos aceptar por tradición que el primer escritor es Moisés, bueno, entonces todos los personajes previos a Moisés son personajes prebíblicos, es decir, que no conocían la escritura, que no conocían la ley, que no conocían las tradiciones, que no conocían el templo, que no conocían Jerusalén, que no conocían el territorio cananeo, no lo consideraban tierra prometida. Hasta al menos en el caso de Abraham lo conocía como tierra de la promesa, pero no como una tierra que él poseyera o que le perteneciera.
Entonces Israel surge como nación israelita, a partir de que toman la tierra prometida y ahora sí tienen su propio territorio. Les pertenece ese territorio y se comprenden a sí mismos como una nación. Esta nación va a tener su solidez y se va a consolidar como tal a partir de la monarquía, porque el rey va a unificar a todas estas tribus y se van a considerar un país bajo un mismo gobierno, que aparte de esto tienen la misma ley y la misma historia, pero vamos a decirlo así, antes de esta época mosaica, de la experiencia de Israel en Egipto y la liberación de Egipto, antes de esto, los israelitas comprenden que no existe una nación israelita, que no existe la expresión judía y que por lo tanto Dios tuvo que actuar inicialmente en la persona humana independientemente de su nacionalidad. ¿A qué nos lleva esto? A comprender que un compañero de Yahvé no necesita ser ni israelita ni necesita ser judío para considerarse también compañero de Yahvé. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Enoc, el que está narrado en el capítulo 5 de Génesis. Enoc caminó con Dios. Entonces, Enoc es visto como un hombre que es compañero, que camina con Yahvé. Abraham es un hombre que camina con Yahvé. Noé es un hombre que camina con Yahvé, pero ninguno de estos personajes es considerado ni israelita y mucho menos judío. Bueno, entonces lo judaico, este sentimiento nacionalista y de pureza racial es un concepto demasiado nuevo para la escritura. Surgió después del exilio y muchos de los textos que se escribieron durante el exilio y previos al exilio no tenían esa concepción, no tenían esa comprensión, sino que más bien ellos entendían que era más bien una religión con una proyección universal. Porque si estamos hablando de que Yahvé es un Dios que es Dios de toda la tierra, entonces esto es incongruente con pensar que Yahvé es el Dios de un pueblo en exclusivo. Porque si Dios es Dios de todo el universo, entonces ¿por qué solamente Israel puede tener como Dios a este Dios? ¿Cómo es que los judíos pueden proclamar como si ellos fuesen, o como si Yahvé fuese de su propiedad? Bueno, esta idea, que yo insisto, es una idea muy nueva, porque si agarramos la historia bíblica desde antes de nuestro Señor, que sería el año 0, y contamos hacia atrás, bueno, las narraciones de Abraham, las narraciones de Isaac, las narraciones de Noé, las narraciones de Adán, las narraciones de Moisés nos ubicarían más o menos entre 2000 años aproximadamente antes de nuestro Señor. Y estas narraciones, porque pues tuvieron que ser puestas por escrito, y hablaríamos que del año 2000, y por poner una fecha, desde el 2000 antes de Cristo fueron generándose todas estas narraciones, y el judaísmo como tal surge más o menos en el siglo III, antes de Cristo. Entonces, tenemos aquí más de 1700 años de experiencia universal, de experiencia en la que Israel consideró a Yahvé como un Dios que es Dios de toda la tierra, y entonces pasamos a una comprensión en la que los judíos empiezan a entender que Yahvé es el Dios de los judíos, y como que no conciben la idea de que Dios pueda actuar fuera de Israel. Entonces ellos fueron los que redujeron, esta comprensión nacionalista fue la que redujo la expresión y la experiencia de Dios y la circunscribió a un pequeño territorio en el mundo. Que si uno logra ver en el mapa el pueblo de Israel y sobre todo la región de Judá es un puntito en el mapa. Y entonces Israel llegó a ser como un atentado contra la imagen o contra la revelación propiamente de Dios, porque redujeron a Dios y lo circunscribieron a un territorio tan pequeño y a un pueblo tan chiquito, cuando
desde antes se venía viendo ya a Yahvé como un Dios que es Dios de toda la tierra. Así entonces pasamos al siguiente tema, que es la persona como compañera de Yahvé. Bueno, esta percepción tenemos que dejar claro también que cuando Israel escribe, o sea, los escritos del Antiguo Testamento fueron finalmente redactados, fueron el resultado, estos textos fueron el resultado de un largo proceso. No fueron escritos en un tiempo determinado y así preservados. Fueron resultado de un largo proceso en el que pequeñas porciones que se iban escribiendo, pequeños textos, porciones muy moderadas de narraciones, se fueron generando, y con el paso del tiempo estas pequeñas porciones fueron dando origen a núcleos mayores, a porciones más grandes, hasta que finalmente se completaron en una producción más grande. Esta producción más grande va a ir dando origen a las escrituras sagradas. Y por supuesto que los israelitas, conforme van redactando sus documentos, ellos tienen ya la experiencia de haber recibido la herencia de la alianza hecha con Dios, de Dios con Israel. Y entonces, voy a decirlo así, es como si alguien viera la historia a través de una ventana, y como si yo estoy situado en esta habitación y veo a través de mi ventana lo que está fuera. Y esta ventana, el problema de esta ventana es que esta ventana tiene un cierto color, o por ejemplo podríamos pensar que es un mosaico de colores. Entonces, como esos vitrales que se construyen, que están constituidos de diferentes fragmentos de muchos colores y que dan una cierta o una figura, o finalmente sencillamente es una conformación que no tiene una forma específica, pero que es estética, que es bonita. Bueno, si yo mirara hacia el exterior a través de esa ventana de colores, entonces lo que yo vea del exterior va a estar determinado, o va a estar definido, o va a estar alterado por esta ventana que está en medio, y a través de la cual yo estoy viendo todo lo que pasó o lo que está pasando allá. Ahora, esto mismo es lo que ocurrió cuando se formaron las escrituras, que los escritores sagrados y muchos de los redactores del texto bíblico ya tenían la experiencia de la alianza, y ellos a través de en esa experiencia de la alianza miraron hacia atrás, hacia el pasado más distante, y en ese pasado más distante ellos, a través de la experiencia de la alianza, están viendo como si la alianza ya hubiera existido desde entonces. Y entonces sus narraciones están matizadas por esa experiencia de la alianza. Por eso las nociones de la persona, de la persona universal, de la persona humana, muchas de ellas van a estar basadas ya en la alianza, como si la alianza hubiera existido. Miren, esto se le llama anacronismo. Yo podría asemejar esto a cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la llegada de los españoles a México. Decimos nosotros, llegaron los españoles a América, como si en aquella época América hubiera sido conocida como América. O dijéramos, bueno, llegaron los españoles al puerto de Veracruz. Bueno, en primer lugar, en aquel tiempo ni era puerto, ni era Veracruz. Pero nosotros, que ya conocemos el puerto de Veracruz, narramos la historia como si en ese momento hubiera existido el puerto, como si hubiera existido como puerto y que se hubiera llamado Veracruz. Lo cierto es que decimos, llegaron ahí, llegaron a un lugar determinado, que no sabemos el nombre, cómo le conocían los habitantes oriundos de ese lugar, pero de pronto los españoles que llegaron a la región, pues le llamaron a ese lugar el puerto o le pusieron la Veracruz, o la cruz verdadera, y plantaron una cruz ahí, que ni siquiera es el lugar que hoy conocemos como Veracruz, porque el lugar a donde llegaron ellos no es el puerto de Veracruz, es un lugar diferente.
Pero, pues nosotros tenemos esa noción y desde aquí ya estamos narrando. Eso se llaman anacronismos, ¿verdad? Anacronismos. Por ejemplo, nosotros hablamos de Palestina y la región de Palestina no existió sino hasta el siglo I, cuando los romanos finalmente desterraron a los judíos de aquella región y le pusieron como nombre Palestina a aquella región que era la región de Canaán, que en su momento fue Judea y Samaria. Bueno, llegaron a llamarse Palestina. Entonces nosotros hablamos de por ejemplo, Abraham llegó a Palestina y Abraham no llegó a Palestina, Abraham llegó a Canaán. Pero nosotros ya con la experiencia de haber conocido esa región como la región palestina, pues decimos, bueno, nos referimos a aquella región siempre como Palestina. Entonces, los narradores bíblicos cuando hablaban del pasado, hablaban de aquellas historias y las narraron y las dejaron por escrito, las recopilaron e hicieron un solo documento, editaron ese documento y cuando editaron ese documento, ellos con su noción ya de la alianza de Yahvé con Israel, entonces a partir de ahí calificaron todas las experiencias del pasado. Y parece ser como si los antiguos hubieran tenido ya la experiencia de la alianza. Pero ¿cómo sabemos que es un anacronismo? Porque, pues sencillamente, por ejemplo, vemos que Noé baja del arca y una de las cosas que hace es ofrecer un sacrificio a Yahvé y dice, y este sacrificio subió como un olor grato. Bueno, se utilizan expresiones de una experiencia que Israel ya conocía, que es el sacrificio, y se dice que este es un olor grato, ¿no? Son nociones que ya parten, que están presentes ahí, como si ya hubieran existido, pero bueno, en definitiva es un anacronismo, ¿no? Ahora, entonces, a partir de ahí se habla de la persona humana en relación con la soberanía y la misericordia de Yahvé. Por una parte, se dice que el ser humano fue creado con cierta soberanía y también fue creado para la obediencia. Es decir, el hombre fue creado con lo que después en la experiencia evangélica se le va a llamar el libre albedrío, en el que el ser humano tiene la capacidad de decidir y es libre y es soberano. Hay que recordar que en el Génesis se dice que Dios puso al ser humano y le dijo señoread. Por una parte le dice señoread, pero por otro lado se le indica que debe obedecer. Entonces, por una parte, el ser humano es creado en ese sentido bajo una libertad determinada, pero al mismo tiempo esa libertad está condicionada a unas limitaciones. Es decir, nosotros no entendemos que el ser humano haya sido creado en libertad y en una libertad plena. Lo cierto es que el ser humano fue creado bajo ciertas condiciones de libertad, pero esa libertad solamente es, voy a decirlo así, es como si el ser humano hubiera sido creado para vivir en libertad dentro de un corral, ¿no? Un corral bastante amplio, cercado, y entonces es como si se le dijera, bueno, tú fuiste creado para vivir, tú puedes vivir en libertad dentro de este margen, ¿no? Y entonces existe como una ambigüedad, porque o el ser humano fue creado en libertad o tiene limitaciones. Bueno, es una libertad, sí, pero es una libertad limitada y condicionada. Entonces, ¿es libertad o no? Y entonces aquí comienza como un juego de tensiones en el que la libertad y la limitación van a estar en una constante tensión. Y el hombre está creado en esa libertad y en esa tensión. Desde que el hombre fue creado, se le dijo, tú eres señor de esta creación. Señorea sobre los peces del mar, gobierna sobre ellos, sojuzga la creación, somételos. Pero por el otro lado, uno ve, por ejemplo en Génesis 2, que Dios le dice, mira, toda planta del campo está para que tú la comas. Y aquí hay dos árboles en el centro del Edén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia.
del bien y del mal. Bueno, de este árbol no puedes comer, porque el día que tú comas de él vas a morir. Entonces, por una parte se le da una cierta libertad, o una libertad bastante amplia, pero por el otro lado, el ser humano es creado para que obedezca. Y justamente la narración nos lleva a entender que el ser humano elige, en lugar de elegir la libertad, elige aquel único elemento que le está prohibido. Ese único elemento al que no debe él debería no acceder. ¿Por qué? Porque eso tiene como consecuencia la muerte. Y entonces, por una parte, el ser humano está creado para vivir, pero por el otro lado también tiene que experimentar esta limitación de la muerte. Bueno, también vamos a entender que el ser humano o la persona humana ha sido creada dentro de esta dialéctica de afirmación y abandono. Esta dialéctica de la afirmación y el abandono es una dialéctica. A ver, permítame un poco, que aquí se movió. Ok. Voy a decirlo así. En primer lugar, la persona humana fue creada a imagen de Dios. Y esta imagen de Dios, por lo general, es la suma de varón y mujer, de modo que se afirma el carácter comunitario o intersexual de la persona. La persona humana, por el otro lado, a imagen de Dios, parece tener cualidades regias, es decir, la persona humana posee dominio sobre la tierra, ya lo decíamos en Génesis 1:28. En tercer lugar, la persona humana, a imagen de Dios, como la imagen de un soberano en una moneda, es un delegado o regente que representa al soberano en medio de los otros sujetos, para que el soberano no se halla directa y personalmente presente. Así, a la persona humana se le confía dominio. La persona humana, como imagen, es una alternativa a todas las demás imágenes de Dios en esta tradición de provista de íconos, de modo que la persona humana ofrece indicios del carácter de Dios como persona y personal. Esta afirmación tiene una importante fuerza positiva, así como una intención prohibitiva de rechazar los íconos. La referencia a la imagen de Dios en Génesis 5, 1-9, afirma que el pecado original de la primera pareja, lo que nosotros le llamamos la caída, no niega la humanidad posterior del carácter de imagen. Perdón, no niega a la humanidad posterior el carácter de imagen de Dios. Muy bien. Entonces, nosotros entendemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Alguien dice que en este sentido Dios entra en una contradicción, porque por una parte prohíbe al hombre hacer imágenes, le dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, pero aquí por otro lado él crea al hombre a su imagen. Entonces el ser humano es como la primera imagen de Dios, pero es una imagen que es representación, no representación gráfica, sino una representación a manera de un delegado o de un enviado que está representando, como un embajador que representa a su país. Una embajada es la imagen de un país, es decir, es una extensión de un país puesta en un lugar ajeno, pero que va a resultar como una imagen, de tal forma que si, por ejemplo, yo como mexicano estoy fuera de mi país y me siento en la necesidad de tener un apoyo desde mi nación, pues yo voy a una embajada. Cuando entro a la embajada, esa embajada se considera como si yo estuviera en territorio mexicano, aunque esté en otro lugar. Bueno, en ese sentido, el hombre también es creado como un representante de Dios, una imagen, un ícono, ¿verdad? Creo que el uso de las computadoras nos permite comprender mejor lo que es un ícono. Es decir, si yo quiero acceder a un programa, por ejemplo, PowerPoint, que es el que estamos utilizando para las presentaciones,
Sencillamente voy y busco un icono, y ese icono, al darle clic, por medio de ese icono yo tengo acceso al programa. El icono lo que hace es representar. Ahora, ese gráfico solamente es una representación, pero no es una reproducción exacta de lo que representa el programa. Es decir, en el icono no está el programa, sino solamente una representación. En ese sentido, el ser humano es creado como una imagen de Dios en el mundo. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. La imagen lo que permite es tener un acceso a la realidad más grande. Es una representación, como representante, pero no como una imagen tipo fotografía que representa o que pretende representar con cierta precisión aquella idea más grande, ¿no? Original. Bueno, ¿cuáles son los rasgos característicos del hombre que está basado, que ha sido creado con esta base en la alianza? Bueno, en primer lugar, hay 3 disciplinas que el ser humano, para las cuales fue creado y que el ser humano debe de realizar. La primera es escuchar y obedecer. Esa es una primera disciplina. La segunda disciplina es que el hombre debe guiarse con sabiduría y prudencia. La tercera disciplina es que el hombre debe de desarrollar una confianza fundamental en Dios, o sea, la fe. Estas son 3 disciplinas que uno puede ver en la alianza. En la alianza, cuando Dios hace la alianza con Israel, por medio de la ley, Dios llama al pueblo, llama al israelita a que él realice estas 3 disciplinas en su vida: escuchar, obedecer, ser sabio y prudente y confiar elementalmente en Dios. Ahora, si uno hace un análisis, aunque esto está puesto en la alianza, la Escritura da testimonio de que el ser humano universal, independientemente de que sea israelita, está llamado a realizar estas 3 tareas: escuchar a Dios y obedecerlo, que escuchar y obedecer tienen una similitud muy grande. La palabra obedecer y la palabra escuchar son idénticas en el lenguaje hebreo. A ser prudente y sabio, y a confiar en Dios absolutamente. ¿En dónde podemos ver esto? Pues en Noé, por ejemplo, que escucha a Dios y obedece. En Abraham, sobre todo, que escucha a Dios y obedece. En José el soñador, que es un hombre sabio y es prudente. Y lo mismo se puede decir de otros personajes previos a la alianza. En el caso de Abraham, sobre todo. Y en tener confianza, una confianza fundamental en Dios. Y bueno, tenemos personajes como Noé, que confía en Dios; Enoc, que confía en Dios; Abraham, que confía en Dios; José, el soñador, que confía en Dios, y así. Entonces, ¿qué podemos decir? Son seres humanos, personas humanas que existieron previos a la alianza de Dios en el Sinaí, pero que ya reflejan estas 3 disciplinas en su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado de estos personajes? Como incluso en la carta a los Hebreos se hace una recopilación, como si la carta a los Hebreos en el capítulo 11 nos narrara la entrada o la visita a un salón de la fama. Y en ese salón de la fama los primeros personajes son Abel, Enoc, Noé y Abraham. Y el texto le dedica muchísimo espacio a estos personajes. Ahora, ya cuando empieza a hablar de Moisés, que es previo a la alianza, es decir, Moisés escucha también, obedece a Dios, se le llama a ser sabio y prudente y a confiar plenamente en Dios. Ahora, todas estas disciplinas que Moisés tiene que desarrollar, las va a desarrollar como condicionante para que entonces, por medio de él, Israel llegue a establecer la alianza con Dios. Moisés es previo a la alianza, y este carácter de Moisés, de ser alguien que escucha, obedece,
que es sabio y prudente y que confía radicalmente en Dios, este esquema está puesto antes de la alianza. Muy bien. Ahora, tenemos dos textos que hablan sobre esta naturaleza humana basada en la alianza. Son dos textos, el Salmo 103 y el libro de Job. Si uno observa la narración del libro de Job, Job no es situado como un personaje que está dentro de la época de la alianza. ¿Cuándo es la época de la alianza? Decíamos a partir de Moisés. Pero si uno escucha o lee la narración del libro de Job, Job no es judío, Job no es hebreo. Job es un hombre que se sitúa allá, en la época de los patriarcas. Hubo en la época de los patriarcas un hombre llamado Job. Y por las características de este hombre Job, no era un hombre judío ni hebreo. Era un hombre, un ser humano. ¿Qué nacionalidad? ¿Qué raza? ¿Qué religión? El texto no nos lo dice. Uno puede intuir, Job era un judío, pero no era un judío, no era un hebreo. Si uno lee el libro de Job y todos los diálogos de los compañeros, Elifaz, ahorita olvidé los nombres, de los tres compañeros que se sientan con él a dialogar, ninguno remite a la ley, ninguno hace menciones a los códigos, a la liberación, o sea, nadie menciona la liberación de Egipto, que Job deba de ser fiel porque Dios lo liberó de Egipto. No existe todavía esa liberación. No existe la experiencia del desierto, no existe la experiencia de la entrada a la tierra prometida. O sea, no se habla de una tierra prometida. Es sencillamente a este hombre se le sitúa en un tiempo indeterminado, en un espacio de indeterminado, con una raza indeterminada y con una religión indeterminada. Es decir, Job es el perfecto ejemplo del ser humano universal. Lo único que no lo hace universal es que era demasiado rico, porque no todos los seres humanos son ricos, o somos así de ricos. Bueno, pero Job es presentado como el personaje universal. Ahora, Job es un hombre que teme a Dios, es un hombre que tiene a Dios en alta consideración, que escucha y obedece a Dios, es un hombre sabio y prudente, y es un hombre que confía radicalmente en Dios. Entonces, independientemente de la alianza, este hombre está en una relación con Dios muy cercana, a tal grado que Dios se le manifiesta, se le revela y le dice, se le aparece en aquel famoso torbellino, ¿verdad? Que es una presentación de Dios directa y al mismo tiempo indirecta, porque el torbellino nos hace ver que Dios está ahí, pero Dios no es el torbellino, ¿no? Entonces lo revela y lo oculta, como la nube. Bueno, Job, ¿para cuántos de nosotros ha servido como un modelo, como un ejemplo del hombre que tiene fe, del hombre que tiene sabiduría, que ha aprendido a escuchar y obedecer a Dios y a caminar con Dios? Bueno, a mí me entusiasma, me emociona, me edifica mucho leer el libro de Job. Pero Job es el ser humano universal. Job no es el judío. Ahora, quizá alguien, leyéndolo desde la experiencia ya hebrea, judía, quiera ver en Job a un judío, por algunas razones, por ejemplo, las del nombre. Quizá el nombre Job y el resto de los nombres sean nombres hebreos, pero hay que entender también que estos nombres tienen un valor más bien actancial, es decir, tienen un valor porque su nombre significa algo dentro del escenario, ¿verdad? Son parte de un drama y su nombre tiene un significado determinante para lo que está ocurriendo ahí. En ese sentido, por eso tienen estos nombres. Pero esto lo podemos rescatar en todos los textos bíblicos. La mayor parte de los nombres que aparecen en los textos bíblicos tienen una relación directa con el personaje o con la caracterización que el personaje está desarrollando en la escena. Entonces, más que nombres, son descripciones de su participación en el drama. Muy bien. Entonces, esta naturaleza humana, decíamos,
Se está viendo a Job, un hombre que existió antes de la alianza, como si la alianza ya hubiera existido en aquella época. Pero resulta, y esto es algo revelador, esto es algo revolucionario, que Job, sin conocer la alianza, sin haber tenido la experiencia del desierto, la experiencia de la liberación de Egipto, la experiencia de estar en la tierra prometida y haberla conquistado, sin haber tenido esa experiencia clara en su vida, Job es un hombre que respeta la alianza como si la conociera, aunque no la conoce, que vive sabiamente, como si conociera la sabiduría de Israel, pero no la conoce, y que confía radicalmente en Dios, como si hubiera él tenido toda esa revelación, pero no la ha tenido. Él mismo llega a decir, yo de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, esta es decíamos, es una revelación o es una explicación bastante radical, porque Israel llega a la comprensión de que Dios no es Dios solamente de los judíos, de los israelitas, sino es Dios del ser humano. ¿En dónde? En cualquier lugar. ¿Cómo? En cualquier circunstancia. ¿De quién? No importa. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser de cualquier lugar. Lo importante es que el hombre aprenda a escuchar, a obedecer, que sea sabio, que sea prudente y que confíe radicalmente en Dios. Y de aquí nos pasamos a un concepto también revolucionario. Revolucionario para esta mentalidad nacionalista que se configuró, decíamos, después del IV siglo. Y es la comprensión de que las naciones son compañeras también de Yahvé, ¿verdad? Entonces, Israel tiene una idea de que Dios es un Dios, el Dios de toda la tierra, por lo tanto también es rey de las naciones, independientemente de que éstas estén en la alianza. La alianza parece que también les afecta, aunque la alianza Dios la hizo con Israel específicamente. Esa alianza es un pacto que Dios hizo con Israel, pero que abarca al resto de las naciones. Entonces, Israel tiene una comprensión de un horizonte muy amplio del gobierno de Yahvé. Nadie se puede escapar del gobierno de Yahvé. Por ejemplo, esto lo tenemos muy claro en el libro de de Jonás. El libro de Jonás presenta un mensaje, a mí me gusta mucho el libro de Jonás. Y me gusta por el impacto que ha tenido y por lo revolucionario que es, lo radical que es en la revelación acerca de Dios. Es decir, vamos a poner a un pueblo como Nínive, Nínive es la capital del imperio sirio, y estos son, en la época en la que está escrito el libro de Jonás, estos son los archienemigos de los israelitas, son su amenaza. Es decir, antes de los babilonios, el imperio sirio. Y el imperio sirio, que no era totalmente un imperio, porque vamos a decirlo así, es como una bolita de nieve, que es y surge una nación poderosa, y luego llega otra, lo vence y se hace más poderosa. Suma esos poderes. Luego viene otra, lo vence y se hace más poderosa, y así, ¿no? Entonces empezamos con el imperio asirio, y el imperio asirio es derrotado por el babilonio, y el grandote se come al chiquito, y este se hace más grande. Luego llegan los medos y los persas, derrotan a los babilonios y se hace un imperio más grande. Luego llegan los griegos, vencen a los persas y se hace un imperio enorme, ¿verdad? Y luego llegan los romanos y vencen a los griegos y se hace un imperio que abarca casi, ¿no?, el mundo conocido de aquella época. Así es como se van surgiendo los imperios. Ahora, Israel, como nación, se va a enfrentar a todos estos imperios. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque va a lograr sobrevivir como nación, aun cuando todos estos crecen enormemente, e Israel va disminuyendo en potencia, porque pasamos de las 12 tribus, que se reduce a 2 tribus, y luego de esas 2 tribus se circunscribe a la región de Judá, y luego de la región de Judá, pues parece que Jerusalén es lo único que tienen. Entonces,
como que se van haciendo más chicos, más chicos, más chicos, y los imperios se van haciendo enormes, enormes, enormes. Entonces, parece ser que Israel tiene que enfrentarse a una realidad cada vez más abrumadora, más devastadora, que son los imperios. Pero al mismo tiempo hay una comprensión de parte de los escritores sagrados de que el gobierno de Yahvé, aun cuando estas naciones son enormes y van creciendo ampliamente, estas naciones no están fuera del gobierno de Dios. El libro de Jonás, decíamos, narra la historia de un pueblo que es archienemigo de Israel, cuya capital es Nínive, y un profeta que va, y esto es impresionante, les llega, no, en primer lugar no quiere ir, no quiere ir, se niega a ir, y quiere huir de la presencia de Yahvé embarcándose hacia Tarsis, pero el texto deja muy claro, Yahvé, aunque tú te escapes de él, que quieras escaparte de su presencia yéndote de Israel, a donde donde quiera que vayas, él te va a alcanzar, porque él es el Señor de toda la tierra. Su gobierno es muy amplio, abarca el mundo. Y no te puedes escapar de su presencia. Entonces Jonás no se puede escapar a Tarsis para huir de Dios. Lo va a alcanzar ahí donde está. Y lo alcanza, e Israel entonces, y es obligado, él va por la fuerza a predicarle a los ninivitas. Y vamos a pensar en esto, un profeta que está predicando por la fuerza, qué convincente puede ser. ¿Quién le puede creer? Si nosotros vemos a los profetas en Israel que predican con toda la pasión y con toda la convicción y los rechazan, y por el otro lado vemos a un Jonás obligado a ir, que está predicando de mala gana, que está predicando por la fuerza, y que en 3 días recorre toda la ciudad, le da la vuelta y anda por las calles predicando de mala gana, y cuando él cree que su predicación de mala gana no va a tener ningún efecto, termina su predicación y se va a una colina para observar el espectáculo de la destrucción de aquellos lugares, porque él sabe que no va a pasar nada, él cree que no va a pasar nada, él no ha hecho algo, un esfuerzo porque suceda lo contrario, sabe que él cree que Dios los va a destruir. Y entonces sucede lo inesperado. Aquella nación, con una predicación mediocre y de mala gana, se convierte y se arrepiente, y se arrepienten hasta los animales, ¿no? Porque ya entran entran en ayuno de arrepentimiento, y aún los animales los hacen que ayunen. ¿Y qué hace? ¿Qué logra esto? Que Yahvé se compadezca de la nación y la perdone. Y cuando Jonás está esperando que la nación sea destruida, la nación es perdonada. La nación es perdonada. ¿Qué nos dice este texto? Que Yahvé tiene misericordia por las otras naciones. Que Yahvé está dispuesto a perdonar aún al enemigo más acérrimo de Israel, Nínive. Aquellos que le están haciendo la guerra y que pretenden dominarlo en su momento. Después terminaron dominándolos. Y esparciendo a las 10 tribus, destruyendo aquella cultura. Pero Dios termina perdonando la ciudad, perdonando a los gobernantes, perdonando a las mujeres, a los niños y los animales. Deciden no destruir la ciudad. Y entonces el profeta, Jonás, se enoja. Empieza a reclamarle a Dios y se quiere morir mejor antes que ver eso. Él no puede soportar lo que está viendo. No puede soportar que la misericordia de Dios se extienda tan grandemente. Tan grandemente. O sea, ¿cómo puede comprender uno la misericordia de Dios? ¿Cómo puede uno comprender el amor de Dios que es tan grande? Bueno, cuando ve que Dios es capaz de perdonar a mi enemigo. Entonces, así viene como el mensaje como, bueno, si una nación que es enemiga de Israel se arrepiente y Dios la perdona, ¿qué no hará Dios con Israel? ¿No perdonará Dios a su pueblo? Por supuesto que sí. Si perdonó a los otros, nos perdonará a nosotros. Pero la pregunta es esta:
¿cómo es que un pueblo como Nínive, con una predicación mediocre, se vuelve a Dios? ¿Y qué está pasando con Israel, que tiene a los más grandes profetas que le predican apasionadamente la verdad, e Israel no se convierte? Entonces, cuando pone uno en contraste la reacción ninivita con la reacción israelita y lo que está sucediendo en Nínive y lo que está sucediendo en Israel, uno dice, oye, con razón, con toda la razón, Yahvé castigó a este pueblo, porque eran contumaces, rebeldes. Pero por el otro lado nos refleja la actitud de Dios hacia las otras naciones, y Dios las comprende como amigas, las comprende como compañeras, y también se apiada de ellas, ¿verdad? Muy bien, entonces, en ese sentido, en Israel también se cultivó, en un sector bastante amplio de los pensadores israelitas y de los escritores, esta idea de que Dios es el Dios de toda la tierra. Si uno ve, por ejemplo, antes de la alianza, estamos hablando del libro de Génesis, uno ve las genealogías, uno se puede dar cuenta que los otros países, que los otros pueblos, son considerados por Dios como pueblos suyos también. Incluso están dentro de una genealogía que tiene una bendición y que está reconocida y aceptada por Dios. Nada más desde el hecho de decir que todas las naciones surgieron a partir de 3 hijos de Noé, y que todos entre ellos son hermanos, que todos entre ellos pertenecen al mismo linaje, a la misma descendencia, y son resultado de la misma bendición. Y de hecho, uno puede entender también que hay una alianza que Dios establece con Noé, pero que esa alianza no alcanza solamente a determinado pueblo, sino que es para todas las naciones que van a surgir a partir de Noé. Después de esto hay una una rebeldía de parte de estas naciones que se juntan en Babel y que quieren hacer la torre. Bueno, van en contra de los planes y los proyectos de Dios, se llenan de orgullo y Dios tiene que dispersarlos, pero no los deja sin bendición. Surge un patriarca llamado Abraham, y a partir de Abraham, la promesa inicial con la que Dios llega a Abraham es esta: en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y la idea inicial o la idea con la que Dios se acerca a Abraham y lo llama para que comiencen ese proyecto, no es haré una nación exclusiva, sino en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, haré de ti una gran nación y te bendeciré y lo multiplicaré como la arena del mar. Pero Dios no está pensando en una nación exclusiva, sino está pensando en la bendición universal de la humanidad, pero al mismo tiempo está pensando en una nación distinguida, diferenciada, no por esto exclusiva. ¿Por qué? ¿En dónde vemos esto? Bueno, pues en las genealogías. De Abraham después se desprenden genealogías, y las dos principales son la genealogía de Ismael y la genealogía de Isaac. Y bueno, obviamente, como esta historia está narrada por el pueblo judío, por el pueblo israelita, ellos van a seguir y van a continuar por la genealogía de Isaac, porque ellos son descendientes de esa genealogía, de la genealogía que es resultado de la promesa, de la esperanza, de la esperanza que es contra toda esperanza. Y entonces, a partir de ahí, surgen nuevas genealogías. Después, Israel no niega que existen otras genealogías y que otras naciones son sus hermanos. Por ejemplo, todos los ismaelitas son sus hermanos. Todos los hijos de de Esaú, que es el hermano gemelo, el mellizo de Esaú, de Jacob, son sus hermanos. Y bueno, de la ascendencia de Lot, son sus hermanos, son sus parientes. Israel ve en un amplio horizonte todo este gobierno de Dios y ve a las otras naciones incluidas dentro de los proyectos de Dios. Entonces, no hay una idea exclusiva. Las naciones que están frente a Israel también entran como compañeras de Yahvé, y Yahvé tiene un proyecto para cada nación. Es así que Dios las juzga
que Dios las levanta, que Dios tiene misericordia de ellas también. Muy bien. Y en una visión después más amplia, Israel se ve frente a las otras naciones como una nación que es para bendición. A partir de la nación israelita como modelo de gobierno y de sociedad, Dios espera que las otras naciones copien este modelo y también sean bendecidas. Y las naciones que se rebelen contra esto serán destruidas. Pero por el otro lado hay una bendición también para otras naciones. Uno puede leer a los profetas y hay bendiciones para otras naciones, y así como también hay castigo. Dios los trata como si estuviera tratando con Israel. Y hay una visión bastante amplia en la que estas naciones al final se suman a una alabanza universal y a una obediencia universal. O sea, están dentro de los proyectos de Dios. Bueno, hay una experiencia también frente a estas superpotencias que nosotros llamábamos, y Dios los va a juzgar: a Egipto, a Asiria, Babilonia, Persia, después Grecia, después Roma, ¿verdad? ¿Qué dice de Egipto? Que son abusivos y opresores. De Asiria, que son arrogantes y autónomos. De Babilonia, bueno, que se han prevalecido y se han envanecido. De Persia, se dice que Persia es un compañero que responde positivamente. Le llama a Persia su aliado. A su gobernante le dice que es su siervo, ¿verdad? Entonces no están fuera de los proyectos de Dios. La posibilidad entonces, esto genera la posibilidad de un poder legítimo en el mundo y de una esperanza radical de la libertad de Dios en todas las naciones de la tierra. Por eso hay visiones proféticas en las que la gloria de Dios llena toda la tierra. Dice, será llena la tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, ¿no? Nosotros lo vemos en los profetas. La visión de Joel, del Espíritu que es derramado sobre toda carne. De vivir, de ver una experiencia en la que todas las naciones de la tierra entran en esa libertad de Yahvé y se suman a la bendición de Israel. Entonces, Dios es el Dios de toda la tierra. Muy bien. Ahora, esta visión universal de Israel no se cierra específicamente o exclusivamente a la experiencia con el ser humano universal ni con las naciones en toda la tierra. Esta experiencia también alcanza al conjunto universo, que es más amplio, ¿verdad? Este conjunto universal abarca la creación entera, la creación como universo, el mundo, la naturaleza, los animales, los árboles, los campos, el mar. Todo esto no está exento. Es decir, el testimonio israelita no es un testimonio, primero, ni judeocéntrico, ni hebreocéntrico, tampoco es un testimonio antropocéntrico, que tenga al ser humano como centro, ni tampoco es un testimonio que tenga a la creación como centro. Es decir, no se pone el mundo como el centro de atención de Dios. El testimonio israelita es un testimonio teocéntrico, es decir, ¿quién está en el centro? Dios. ¿Y qué hay alrededor de Dios? Bendición. Y la bendición de Dios es para todos. Todos están incluidos en la historia de Dios, en la historia que Dios está construyendo en el mundo. Bueno, entonces esto incluye a la creación como compañera de Dios. Y el testimonio israelita es que el mundo es un mundo bendito y fecundo, es un mundo bendecido por Dios, ¿verdad? Es un mundo que expresa la sabiduría, la justicia, que se refleja en el culto. El culto es una reproducción de lo que sucede en el mundo. La creación entera es una experiencia que los seres humanos estamos llamados a vivir, a experimentar. ¿De dónde se conoce la sabiduría? ¿En dónde se ve la providencia? ¿En dónde se ve la creatividad y la riqueza de la gracia de Dios? En la creación. Entonces de ella tenemos que aprender mucho. Por otra parte, la creación ha entrado en un peligro muy grande, está constantemente amenazada, y el responsable de esa amenaza sencillamente es el ser humano, que ha permitido que el mal
que la muerte entren en el mundo. Pero por el otro lado está Yahvé, que es el garante, el cuidador, el salvador del mundo, y que está ahí para conquistar estas fuerzas malignas que se han desatado y que están amenazando constantemente a la creación. Él pone al mar en su lugar, domina las tormentas, calma las furias de los vientos. Él está protegiendo a su creación. Entonces no es ajeno. ¿Sí? El mundo no es un mundo que esté destinado a la aniquilación. La visión israelita y la visión bíblica no presentan a un mundo que se dirige hacia su término, hacia su destrucción, o que esas constantes amenazas terminarán destruyéndolo, como en muchas predicaciones cristianas y en muchas predicaciones mundanas se ha dicho: el mundo llegará a su fin y será destruido. No es así. Por el contrario, en la visión bíblica sí hay algunos matices de destrucción, pero son destrucciones locales que Dios tiene que utilizar a la creación misma como un juicio contra el hombre, pero que al final de cuentas la creación misma será renovada, será restaurada, y bueno, Dios tiene un plan también para la creación. Entonces hay una creación ideal, hay una creación hecha por Dios, de la cual se tiene un ideal y hacia el cual todo se dirige. Muy bien, entonces en cada uno de estos compañeros nosotros podemos resumir la relación de Yahvé con este compañero, y hay un tipo drama. Hay que recordar que los dramas comienzan así, con una introducción, luego se viene un nudo en el que hay una crisis, y esta crisis se resuelve y hay un desenlace. La pregunta es si todo terminará en un final feliz, ¿verdad? O si terminará en una tragedia. Ahora, en oposición a las visiones contemporáneas a Israel, Israel tiene una visión muy optimista de la historia, del mundo, del hombre y de las naciones, porque las naciones vecinas tienen ideas muy trágicas. La visión es tragedia, es decir, todo termina en tragedia. O termina mal, o termina atado a un círculo vicioso interminable, pero que nunca surge o que nunca se dirige hacia algo mejor. Es decir, si uno ve la visión de la reencarnación es así, un ciclo de un eterno retorno que no se acaba, que no termina, y que termina en la monotonía, y todo queda atrapado en ese círculo vicioso. Por el otro lado, la visión griega es que todo, que se haga lo que se haga, que uno haga lo que haga, ya tiene un destino trágico, las cosas, y que hagamos lo que hagamos no podemos escapar de ahí. Entonces, el ser humano, por ejemplo, ellos lo narraban por medio de los augurios, ¿no? A un ser humano, cuando nace, se le vaticina que va a suceder algo en su vida, y él haga lo que haga por evitarlo, finalmente caerá ahí. No hay nada, no se puede escapar de ahí. Y finalmente como que todo termina en la destrucción, en la aniquilación. El ser humano termina aniquilado. Pero en el caso de Yahvé, el drama de Yahvé, de la compañía de Yahvé, termina siempre en lo novedoso, en la esperanza, termina siempre en lo gozoso. Entonces, en el drama de la compañía de Yahvé, por ejemplo, vamos a ver que cada uno de los compañeros tiene un esquema repetido. Este esquema con Israel, con la persona, con las naciones o la creación, se ve de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a ver el drama de la compañía de Yahvé con Israel. Este es el esquema. Primero, la vida de Israel se presenta en este testimonio como una nación creada en amor para que obedezca de buen grado, o de buen agrado, ¿verdad? Pero como desobedeció, ha sido dispersada y llevada al exilio. Sin embargo, no termina ahí la historia, en exilio y en devastación, sino que Israel será restaurado gracias al amor lleno de pasión de parte de Yahvé, que desea la obediencia y la esperanza. En el caso de la persona humana, la vida humana en relación con Yahvé se presenta así. El ser humano es creado, o la persona humana es creada para la obediencia, la prudencia y la confianza. Sin embargo, está autorizada
en el abismo para lamentarse, pedir y dar gracias. Es decir, todo ser humano atraviesa por una crisis en la que se encuentra dentro de un pozo profundo y desde ahí puede clamar con libertad, pedir a Dios y será alzada a una nueva vida para la alabanza y la esperanza. Por el otro lado, el esquema de las naciones es similar. Las naciones son llamadas como vasallos e instrumentos de Yahvé en el progreso geopolítico del contexto histórico en el que están. Son castigadas con su destrucción a causa de su terquedad y su arrogancia autónoma, quieren independizarse del gobierno de Yahvé, sin embargo también reciben la promesa de una vida nueva cuando recobren la cordura y acepten el gobierno generoso pero inflexible de Dios, de Yahvé. Y en el caso de la creación, esta también está formada y fundada en la generosidad de Yahvé como un mundo bendito en el marco del gobierno de Yahvé, es un mundo bendito y fecundo. Sin embargo, estaba, por causa del hombre, ha sido abandonada a la fuerza del caos y a la maldición cuando los agentes humanos responsables del bienestar de la creación reniegan de esa responsabilidad y traen como consecuencia la devastación, el sufrimiento de la creación misma. Sin embargo, esta creación es imaginada en su novedad de acuerdo con la indomable determinación de Yahvé, que la restaurará y la recreará como un mundo nuevo. Y así la articulación de Yahvé por parte de Israel nos llevan a considerar si no podemos construir nuestra historia, podemos construir nuestra realidad de una manera diferente. Es decir, en todos estos esquemas nosotros vemos que Dios crea las cosas, a Israel, a las naciones, a la persona, a la creación, las crea con un propósito. Este propósito se ve afectado por ciertas circunstancias de rebelión, de alejamiento, pero que finalmente, cuando Yahvé interviene en la historia humana, todos tienen la oportunidad de recuperar, de restaurarse y de dirigirse hacia una posición aún mejor si están dispuestos a obedecer, si están dispuestos a aplicar la sabiduría en su vida y si están dispuestos a confiar plenamente en Dios. Vivimos en un mundo bendecido, en un mundo fecundo. Vivimos en una realidad de la cual no se ha dicho la última palabra. La última palabra siempre la tendrá Yahvé. Entonces, el testimonio de Israel acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de las naciones y acerca de la creación es un testimonio bastante generoso que nos invita a tomar una decisión frente a este Dios que se nos está presentando. Y la decisión a la cual estamos invitados es que cada uno de estos testigos, al pasarse al banquillo y dar su testimonio, dejan de hablar de Yahvé y comienzan a hablar de sí mismos, pero para hacernos una invitación. Y la invitación es la siguiente: te invito a que tú también te conviertas en un compañero de este Dios, porque este Dios nos creó, nos diseñó, nos formó con un propósito determinado. Nosotros nos hemos alejado de este propósito, nos hemos alejado de esta determinación y hemos sufrido las consecuencias. Sin embargo, Dios no nos deja en el abandono, ni en el exilio, ni en el pozo, ni en la devastación, ni a merced de las fuerzas destructivas, sino que nos ofrece la posibilidad de restaurarnos, la posibilidad de regresar a Él, la posibilidad de tener una vida nueva y generosa a su lado. Así que hemos dejado de hablar de Yahvé y empezamos a hablar de nosotros mismos para dar testimonio de que vale, de que es posible y de que es definitivamente conveniente volvernos a Él. Así que este es el testimonio no requerido, pero no por ser quizá no requerido sea un testimonio inútil o sea un testimonio no válido. Por el contrario, es un testimonio riquísimo, abundante en imágenes, en experiencias, en figuras, en representaciones, sobre todo en revelación, para que conozcamos más de cerca a este Dios grande, fuerte, generoso, con el que no se puede jugar y el cual no puede ser atrapado en ninguna categoría propia, pero en el cual definitivamente podemos confiar ampliamente. Bueno, pues que Dios los bendiga de mi parte. Para este tema, ha sido todo
y muchas gracias. Nos vemos pronto.